Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Vamos Somos Chile en este inicio de semana, en este martes que parece día lunes, este martes que hoy día está con sol, hoy día hubo sol, hay que decirlo, ayer hubo una lluvia bastante intensa, corta pero intensa, después de la lluvia de la semana pasada, hemos tenido harta agua en la zona y en la región. Me encuentro como todos los martes con mis panelistas amigos, mis camaradas, aquí estamos todos tratando de verlo lo bueno, lo malo, lo feo que ha pasado en la contingencia nacional, porteña, de la región. Me refiero a Milén Muñoz. ¿Cómo estás, Milén? Hola, buenas tardes Jaime, un gusto saludarlos a ti, a Iván Pozo y a nuestro invitado don Tomás Elwin. Sí, hoy día tenemos un gran invitado. También voy a saludarlos por parte. No se me anticipe, Milén, por favor. No se entiende porque tenía preparada una presentación ahí, pero ya se nos cayó un poco, pero no importa, no importa. A Iván Pozo, que está aquí, ahí, lo tenemos con el audio. ¿Cómo está Iván? Bien, todo bien. Acá solucionando los problemas técnicos, pero en cualquier momento me vuelvo a reconectar. Excelente, excelente. No, pero te escuchamos fuerte y claro, así que estamos ahí con tu idea, Perfecto. tu pregunta ahí importantísima. Y tenemos un invitado, como lo anticipó mi niño, tenemos a don Tomás Elwin, que es representante en la región, podríamos decir. Ahí nos va a explicar bien el cargo o realmente cómo se confecciona Amarillos por Chile, que ha sido podríamos decir, importante el llamado que han generado la semana pasada al considerar una opción en lo que va a ser el plebiscito, en este apruebo o rechazo. Ellos están eh, ya con documentos, certificados, van por el rechazo a apoyar esta opción. Y queremos que nos cuente un poco de todo esto. Primero que todo, bienvenido, Tomás, al Vamos Somos Chilenos del día de hoy. Bueno, muchas gracias Jaime, muchas gracias Melén y el otro invitado, la verdad que se me daba el nombre, tengo el puro apellido nomás. Iván. Y Iván, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy uno de los voceros de Amarillos por Chile, en particular estoy dentro de la vocería jóvenes de Amarillos porque está Cristian, está Mario Weisblut, que todavía sigue siendo parte de Amarillos y un par de voceros más que representamos al movimiento dentro de lo que, para dar las posturas que tiene respecto a la nueva constitución, y en este caso ya hicimos bastante público nuestro rechazo al nuevo texto. Perfecto. Le preguntaba antes del programa, del emisión, para contarle a los oyentes, a los amigos del Vamos Somos Chilenos, que si tenía algún parentesco por su nombre, porque aparte ha sonado mucho, hoy día el Chile es uno solo, que tiene que ver mucho con don Patricio Elwin. Yo les quiero contar algo a Milén, a Iván, yo creo que Milén ya lo sabe, porque se lo he contado ya varias veces. Me tocó entrevistar hace alrededor de 2 años atrás a la señora Mariana Elwin, y yo le pedí ocupar el Chile es uno solo, porque a mí siempre en política, en democracia, me llamó mucho la atención el discurso de don Patricio Elwin en esa época. Y hoy día tiene una validez tremenda que se ha hecho como, incluso mediáticamente en las redes sociales me refiero, el Chile es uno solo, es una bandera de lucha que va también a apoyar el rechazo, que Amarillos por Chile, como nos cuenta don Tomás, es la postura. Tomás, yo tengo una consulta primero para partir, ya nos contó de la postura de Amarillos por Chile. ¿Cómo se confecciona Amarillos por Chile? ¿Quiénes son? Porque claro, tenemos la imagen de Christian Walker a nivel nacional, pero a nivel regional, ¿cómo se va armando esto en las regiones? ¿Cuál fue, de dónde viene Amarillos por Chile? ¿Cuál es la idea? Más allá del rechazo que tienen hoy día con la nueva constitución. ¿Cuál es podríamos decir, de dónde proviene políticamente, podríamos decir de alguna cosa? Para que la gente tenga una idea de Amarillos por Chile. Sí. Bueno, tú me preguntaste por mi parentesco con don Patricio, y creo que es de interés público ya decirlo y hacerme cargo de eso. La verdad es que es una pregunta que siempre sale, pero es un parentesco súper lejano. O sea, mi abuelo, como te decía, era primo de él. El papá de mi abuelo era hermano del papá de él, o sea, por lo tanto la relación es básicamente ninguna o muy poca, sin perjuicio de que yo durante mucho tiempo también fui demócrata cristiano. Amarillos por Chile, yendo a tu pregunta, se funda, bueno, con distintas intervenciones de Cristian, que es el primero en empezar a decir, oye, sabéis que la convención está, la verdad, deviniendo en una cuestión que es media peligrosa, están sacando normativas que la verdad es que no van en el interés del país y van a crear más problemas de los que resuelven.
esas cartas que mandó Cristiana a distintos medios tuvieron harta adhesión y se empezó a fundar un movimiento donde cada vez ciudadanos preocupados, entre los cuales me encuentro, empezamos a adherir de esto y a tener distintas intervenciones, y bueno, se fue dividiendo en comisiones y qué sé yo, para lograr intervenir un poco en la opinión pública. Y poner de manifiesto nuestras preocupaciones, utilizando siempre simplemente nuestro derecho a la libertad de expresión. En regiones, yo no soy un representante regional, ¿ya? Porque no hay representantes regionales, sino que las vocerías, hay vocerías en regiones y pero no son de esa Tomás, región. disculpa, eso te quería preguntar, anticipándome a lo de antes. Fíjate que yo debo salir del closet acá y decir que también soy amarillo. Yo también me inscribí en el movimiento. Y algo que me ha preocupado constantemente es que faltan grupos regionales. De hecho, hay muchos grupos nacionales, hay una vocería súper potente a nivel nacional, pero con lo regional ahí se ha faltado ese impulso local, y que para la discusión del plebiscito, para la campaña del plebiscito, va a ser potente. Así que, qué es lo que falta? ¿Qué se está articulando ahí? Sí, a ver, esto ha sido difícil porque Amarillo, tú sabes que se fundó en febrero y no es más que un grupo de ciudadanos preocupados por el devenir de la Constitución, como te decía. Entonces no hay estructuras todavía y las estructuras se han ido haciendo muy a medida que se han ido necesitando, y por supuesto que esta organización va cada día un pasito más en el sentido de profesionalizarse, pero también es difícil porque nosotros no tenemos ni financiamiento, no tenemos una orgánica, no tenemos una personalidad jurídica, o sea, se los voy a confesar de alguna manera, pero la verdad es que tenemos grupos de WhatsApp y cada vez que necesitamos plata para algo somos nosotros mismos los que hacemos una vaca, por decirlo de cierta manera, para enfrentar los distintos gastos, como la página web, como el contador o como otras cosas que han ido pasando. Y eso, por supuesto, también ya va a tratar de organizarse, pero un grupo autoconvocado. Entonces, esto la verdad es que va fluyendo un poquito por sí mismo, sin perjuicio que vamos tratando todos los días, por supuesto, de ordenarlo un poquito más, de darle orgánica, de fundar estas vocerías regionales. Pero entiendo que hay voceros en regiones, pero no es que sean voceros regionales. No sé si me explico. Sí, no, yo entendí, y gracias por la pregunta, y muy bien la pregunta de Iván, que yo ya lo veía que quería hacer esa pregunta, porque en realidad debo decir que me llama poderosamente la atención, porque me parece que con la campaña de Sebastián Sichel, miren lo que le voy a decir, creo que se ha generado este sentimiento de la necesidad de este centro ideológico de centro izquierda, de gente liberal de derecha, me parece, de centro, de antiguos DC, incluso del Partido Radical. Creo que ese es lo que se está esperando. Y esto, por lo que usted dice, que se ha como autoconvocado, se ha hecho masivo rápidamente, de una forma bastante rápida. Y hay gente que funciona y opera de forma independiente, y a lo mejor ni siquiera tiene contactos con algún Amarillo por Chile a nivel nacional o nada, solamente le interesa y comparte las noticias, los enunciados y también los llamados de Amarillos por Chile. ¿Tiene esa impresión usted que se ha hecho como un efecto cadena de esta necesidad, de este centro ideológico de no los extremos? Sí, bueno, es simplemente la predominancia del sentido común. O sea, la gente ha acogido muy bien el mensaje porque el mensaje es muy potente y es un muy buen mensaje. O sea, nosotros la gran mayoría de nosotros provenimos de la centroizquierda, provenimos de sectores reformistas, la mayoría de nosotros votamos a prueba y apoyamos a la convención durante los primeros meses, pero al ver el devenir de la misma, el extremismo, el revanchismo que se vio en el actuar, y nosotros tratamos de contribuir en la convención para moderar varias de las propuestas, cuestiones que fueron totalmente rechazadas por los convencionales, y desde el comienzo nos empezaron a tratar de que éramos cuicos, de que éramos elitistas, de que éramos fachos y hasta pinochetistas, y rechazaron cualquier intervención, y por lo tanto las cosas que nosotros pensábamos que eran bastante extremas y bastante salidas de foco de lo que el país necesitaba, han ido creciendo a nivel nacional porque el mensaje es un muy buen mensaje. Y esto como les decía yo, no es que nosotros nos sintamos depositarios del sentido común, sino que nosotros ponemos un mensaje a disposición de la población, y ese mensaje, afortunadamente, la gente ha ido tomando la posta sola. Sí, eso yo me he dado cuenta. Hoy vamos a entrar un poquito en materia. Tenemos acá a Milén Muñoz, que siempre tiene una pregunta ahí
un poco más técnica, que le encanta ver los enunciados, los artículos, o ver lo que se ofrece o lo que se propone. La Milena ahí tiene una preguntita. Tomás, a mí me gustaría saber, para Amarillos por Chile, ¿cuáles son los contenidos críticos de esta constitución, de este proyecto constitucional? Mira, hay varias cosas que para nosotros son temas críticos que nos inclinan y de hecho ya nos definieron por el rechazo. Este rechazo, mira, la verdad sea dicha, ya muchos de nosotros veníamos hace rato ya pensando y diciendo, ¿sabes que esto no puede pasar? Y ya el momento estratégico fue cuando encontramos un consenso para decir, no, hasta aquí nomás llegamos y hasta aquí ponemos el paralelo. Y te puedo decir que para mí, por lo menos el más importante es el sistema de gobierno, ¿ya? Pero para Amarillos en general está el sistema de gobierno también, está el Estado plurinacional, la autonomía indígena, el Estado regional y la reducción del Poder Judicial a un simple sistema de justicia que no es más que un servicio público, lamentablemente. Ahora, en cuanto al sistema de gobierno, que es la primera luz roja que uno puede poner, es que vas a tener un sistema político donde el presidente va a estar muy debilitado frente a un Congreso con el que va a compartir poderes y va a tener que cogobernar el presidente con el Congreso, ¿ya? Esto no es primera vez que lo vemos en Chile. Nosotros ya vivimos esta situación en la República Parlamentaria en 1891, ¿ya? Y la seguimos viviendo con más o menos problemas desde la Constitución del 25 en adelante. Esto se reformó para darle atribuciones exclusivas al presidente de la República y se le han ido dando poderes al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente en un sistema presidencial es quien lleva la batuta y quien decide cómo se gobierna, ¿ya? Aquí te voy a plantear un problema. Y quiero ponerme en el escenario del gobierno del presidente Boric. Nosotros sabemos que hoy día el presidente Boric tiene un Congreso en el cual él es minoría, no alcanza a tener un tercio del Congreso. De hecho, la derecha es más o menos la mitad del Congreso, ¿cierto? Si tú tuvieras una derecha ordenada hoy día, y con la nueva constitución quizás la tengas, quizás no, pero podrías llegar a tenerla, se acaba la iniciativa exclusiva del presidente de la República y se transforma en iniciativas de concurrencia presidencial para materias de ley para materias legislativas que incurren en gasto económico o que son de política económica, o sea, que son materias de gobierno propiamente tal, ¿ya? Tú podrías tener perfectamente una coalición mayoritaria dentro del Congreso que forzara la mano al presidente de la República para incurrir en gastos, por ejemplo. Digamos que el presidente de la República no quiere, por ejemplo, el retiro de fondos de pensiones o no quiere un IFE, ¿ya? Y la derecha se organiza para plantear un proyecto de IFE, llevarlo al Congreso, aprobarlo y obligar al presidente si no patrocinarlo, porque el presidente igual lo tiene que patrocinar, a asumir el costo político de no patrocinarlo. ¿Ya? O sea, ¿quién va a quedar pésimo frente a la población? Es el presidente, porque él es el que tiene que decir que no. Entonces, pueden obligar al presidente a hacer cosas que el presidente no hubiese querido hacer, o pueden al menos traspasarle los costos políticos de esas cosas que el presidente no va a hacer. Entonces, hoy día ya tenemos un Congreso que es bastante complicado, ¿ya? Que ya trató de pasar 5 retiros de fondos previsionales, donde el presidente Boric ya se vio tremendamente complicado en el último, con una facultad constitucional que es bastante anómala, porque teóricamente el Congreso no podría hacer lo que hizo. ¿Ya? Entonces ahora el Congreso va a tener todo el derecho a hacer ese tipo de cosas de forma habitual. Entonces, ¿ustedes creen que un país se va a poder gobernar por parte del presidente de la República, que va a decir, ¿sabe que yo voy a hacer gobierno con 20 y tantos partidos políticos en el Congreso, donde es muy difícil que llegue a tener mayoría parlamentaria, con un Congreso que además puede cogobernarle o tirarle proyectos en el fondo bomba para ir desprestigiándolo en la medida que sean incompatibles con el proyecto de gobierno del presidente? Eso no resiste absolutamente ningún análisis. También pierde otras facultades, por ejemplo, las urgencias las tiene que empezar a compartir con el Congreso y con la ciudadanía, por lo tanto pierde total y absolutamente el control de la agenda legislativa. Y eso en un sistema presidencial como el que tenemos es tremendamente complicado. Además, podría decirte la acusación constitucional, a esto hay que sumarle las acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales, si bien mantuvieron más o menos los mismos requisitos que existen hoy para que pasen, o sea, en la Cámara de Regiones va a seguir siendo jurado, se sigue requiriendo mayoría, etcétera, etcétera. La consecuencia de la acusación constitucional hoy día baja mucho. Hoy día tú tienes una acusación constitucional que termina en que si el acusado es declarado culpable, por lo tanto la acusación pasa, ese acusado va a estar 5 años fuera del juego político. 5 años. Por lo tanto, nuestros diputados y nuestros parlamentarios piensan es demasiado perniciosa la consecuencia para este pobre sujeto que va a padecer la acusación constitucional. Pero si la acusación constitucional tan solo se reduce a que la persona tiene que salir del cargo en el que está, pudiendo volver al ruedo político en forma inmediata, que es lo que pasa, la acusación constitucional va a ser una cuestión mucho más habitual.
sobre todo en presidentes que estén en minoría en el Parlamento. Y Claro. yo, la verdad es que hay quienes han dicho, oiga, si el presidente tiene mayoría, esto se va a transformar en una dictadura. Yo la verdad es que no soy tan fatalista porque no veo un presidente con mayoría en el Parlamento. Va a ser muy difícil. Si hoy día tú tienes 20 y tantos partidos políticos en el Parlamento, que un presidente logre hacerse por lo menos con 10, es muy, pero muy difícil que eso llegue a pasar. Por lo tanto, vas a estar va a tener presidentes que tienen minoría y congresos que van a tener coaliciones por otro lado en un choque constante, lo que te va a llevar a una parálisis gubernamental que va a generar muchísima frustración. En segundo término, tienes los sistemas de justicia, donde ya el Poder Judicial baja de su escalón de poder del Estado y pasa a ser un sistema que es equiparable a un servicio público. Y esto no es solamente un cambio de nombre, que es algo que se discutió mucho, y aquí me sorprende mucho, o sea, me hace mucho eco que los convencionales por una parte dicen, vamos a hacer las reformas para quitar estos privilegios, y por otra parte cuando tú les dices, oye, estás quitando X privilegios, te dicen, no, en verdad no, porque todo sigue igual, porque es un puro cambio de nombre nomás. Entonces, ¿cómo? ¿Lo reformaste o no lo reformaste? Entonces, ¿por qué yo creo que el sistema de justicia efectivamente deja de ser un poder del Estado? Porque ahora queda supeditado en su funcionamiento y sus nombramientos a otro órgano que no es parte de ese poder judicial, que está cuoteado políticamente, que es el Consejo de la Justicia. ¿Ya? Eso es un problema porque gran parte del nombramiento de ese Consejo de la Justicia es político. ¿Ya? Lo nombran el Congreso, ¿ya? Bajo una terna propuesta por el sistema de ADP, que todos sabemos que no es tan independiente como le gustaría que fuera, y otros que son electos por los mismos jueces, lo que va a implicar la existencia de camarillas al interior del Poder Judicial, que ya existen, de hecho, y que con esto, por supuesto, se va a acentuar mucho más, y que además ese consejo va a fiscalizar el funcionamiento del tribunal. Si alguien ha litigado alguna vez, y entiendo que tú, Iván, eres estudiante de Derecho, pero te va a tocar litigar, Por favor, no. bien sabrás que los juzgados laborales, los penales, los de familia, los de garantía, y probablemente cuando se reforme el sistema civil también va a ser así, solo fallan. Solo se dedican a redactar fallos. Entonces cuando dicen, vamos a fiscalizar el funcionamiento de los jueces, pero no vamos a revisar las resoluciones judiciales. Entonces, ¿qué van a revisar? Si fue el único que hace fallar. Entonces, estas son las cosas que por una parte sí, pero por otra no. En la Constitución, Claro. como yo le he dicho un par de veces, en la Constitución de los sí, pero. No pueden revisar... En definitiva, ese Consejo de Justicia va a nombrar a quiénes son los jueces de los tribunales inferiores, de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema. También, efectivamente. Y evaluarlos también. Y la ascensión al cargo. Entonces, ¿y la duración de los cargos de cuántos años va a ser, supuestamente? Y las remociones. No olvidemos las remociones. ¿Ya? Claro. Al final entiendo, no estoy totalmente seguro de esto, pero entiendo que no quedaron con limitaciones en los periodos de los cargos, aunque sí se bajó la edad de jubilación de los supremos a 70 años, cuestión que me parece que está bien. ¿Ya? Porque ahora es 75 años. ¿Ya? ¿Qué opinión te merece el tema de los escaños reservados en varios organismos políticos, como en los consejos comunales, en la Cámara de las Regiones? Sí, a eso yo creo que yo creo que ahí va el miedo también del tema de la gobernanza, de lo que se refería al tema del Congreso, por los escaños reservados, por todo el aparataje que va a tener como amarrada a un sector, obviamente, que va a ser el mismo del presidente, si fuese un presidente con la similitud de la política, por ejemplo, de Gabriel Boric, de este presidente actual. Creo que ahí va el tema de la gobernanza, y de acuerdo con la pregunta de la Milena. El tema de los escaños reservados, mira, yo no quiero ser agorero del pesimismo, ni tampoco quiero ser de los que hace campaña del terror en base a fake news, por lo tanto, voy a tratar de ser súper objetivo con este tema. Para mí los escaños reservados no son de mi gusto, porque creo que son antidemocráticos, pero la verdad es que no era para mí una razón suficiente como para rechazar. ¿Ya? O sea, está dispuesto ¿sabes qué? Me puedo comer este sapo, me da lo mismo, ya. O sea, no me da lo mismo, pero estoy dispuesto a dejarlo pasar, ¿ya? en el fondo eso. Como quedó, fue bastante mejor que como estuvo funcionando la Convención Constituyente. En la Cámara de Diputados, el escaño reservado quedó como un distrito indígena, donde todos los pueblos indígenas van a tener que elegir a sus representantes ahí. ¿Ya? Por lo tanto, todavía falta una bajada legal donde se va a decir cuántos son esos escaños reservados. Por lo pronto la Constitución dice que tiene que ser proporcional a la cantidad de población que son. ¿Ya? Lo que me parece que se arregla respecto de cómo funciona la convención, donde tienes escaños reservados donde están sobrerepresentados más de 100 veces respecto a la cantidad de población que efectivamente son, lo que para mí es un problema democrático de la convención propiamente tal. ¿Ya? Claro.
En cuanto a cómo quedó el texto final, la verdad es que me parece que es razonable, ya que si estimamos que como principio fundamental tiene que haber una discriminación positiva hacia pueblos que históricamente han estado desplazados dentro de lo que les cabe como proporción de la ciudadanía que son, no me parece una locura, honestamente. ¿Ya? Ahora, extrapolar esto hacia todos los servicios públicos, a todos los cargos públicos, no sé si hay tantos funcionarios indígenas como para llenar todos los cupos de todos los cargos públicos que existen en el país, la verdad. ¿Ya? Y la pregunta, disculpa Tomás, aunque hubiese suficientes indígenas profesionales, que no creo que sea el punto es, ¿por qué hay personas en Chile que van a tener escaños reservados, van a tener cargos prioritarios? ¿Por qué va a haber esa diferencia de clase? O sea, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, con las personas que tienen, no sé, como alguna vez se caracterizó con ascendencia alemana, o las personas que tienen ascendencia china en el norte, o las personas que son de ascendencia croata como el presidente, ¿no? Bueno, eso lo que tú dices es precisamente una postura que yo comparto, pero la verdad es que aquí también hay que ser buen perdedor y decir, ¿sabes qué? La definición contraria en el sentido de hacer una especie de justicia histórica mediante discriminación positiva fue mayoritaria dentro de la Convención Constituyente y ya, eso se ganó y en la medida en que sea justo, uno puede decir, ya, este es el principio que finalmente ganó. Por eso no es un tema que para mí sea fundamental a la hora de fundar mi voto en el rechazo, si bien entiendo perfectamente a las personas que dicen, ¿sabes qué? Esto no tiene ningún sentido porque no es democrático o porque finalmente estáis creando una casta aparte. Ahora, respecto de eso, la Constitución efectivamente crea una casta aparte y los pueblos originarios en esta nueva Constitución se transforman en verdaderos ciudadanos privilegiados como si fueran una casta noble. ¿Cuál es el problema de esto? Que pertenecer o no a un pueblo originario está en la autopercepción. Y esto es gravitante. ¿Por qué? Porque todos los chilenos tenemos al menos a un ancestro indígena, porque somos un pueblo mestizo. ¿Ya? Entonces, nada obsta a que yo mismo, cualquiera de los integrantes que estamos aquí, mañana diga, oiga, ¿sabe qué? Yo soy parte del pueblo X que me produce tales beneficios, sobre todo cuando tienes autonomías indígenas, o sea, naciones indígenas que hoy día se pueden dar incluso sus propias leyes. O sea, esto es súper grave. Cuando se le reconoce el derecho al autogobierno, a la autodeterminación, se le reconoce sus autoridades, su sistema jurídico, y se le reconoce además como naciones y sistemas de justicia, la única consecuencia posible de eso es que ellos se organizan y se dan leyes por sobre las leyes chilenas, porque además los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, según la propia constitución que salió de la convención, no tiene otro tope más allá de la constitución, ni siquiera tiene que someterse a las leyes. Esto es súper importante de entender. Había una norma en el informe de la comisión que limitaba estas cuestiones y esa norma se rechazó. Como esa norma se rechazó, hoy no hay ningún tope más allá de los derechos fundamentales y de la Constitución a lo que pueden hacer los pueblos indígenas. Por lo tanto, sería perfectamente razonable que un lonco en la Araucanía, como autonomía indígena, pasara una normativa que permitiera el porte de armas de guerra en ciudadanos, en la gente que está dentro del territorio indígena. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el que me dijo, ay, ¿qué sigue? ¿Que acaso van a legalizar las violaciones a menores de edad? No, porque eso efectivamente es contrario a derechos fundamentales. Pero el porte de armas no es parte de los derechos fundamentales, no una limitante de derechos fundamentales. Por lo tanto, perfectamente se podría decir, ¿sabe qué? Todos los mapuches que viven en esta zona delimitada, en este territorio indígena, que también hay que ver cómo se van a determinar, pueden portar armas de guerra en la calle, por ejemplo. Nada obsta a que eso sea así y pueden utilizarla en autodefensa, por ejemplo. También hay otras muchas más. En el norte también se generan otros problemas. Porque el pueblo aymara, por ejemplo, no solo existe en Chile, sino que también existe en Bolivia y en Perú. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa nación? Con esa nación que funciona en 3 territorios distintos, donde además la Constitución les concede el derecho a relacionarse entre ese pueblo originario a uno y al otro lado de la cordillera. Entonces, ese encontrón con Argentina. El canciller le llamó la atención a nuestra ministra del Interior justamente por eso. Efectivamente. No sé si alcanzamos, Jaime, quiero llevarte a un último tema. Estaba muy pendiente, muy interesante. Quiero agradecer a Tomás que no haya citado este momento. Yo lo quiero invitar. ¿Tenemos unos minutos más? Sí, por supuesto. Perfecto. Vamos. Jaime, una sola cosa. ¿Sí? Una sola cosa. Quiero preguntarte, Tomás, sobre cómo va a ser el tema de la campaña. ¿Cómo se están planificando para la campaña? ¿Qué es lo que se viene?
Ya, pero eso lo vamos a contestar en el próximo bloque. Después de El próximo. sí, Perfecto. después de la pausa musical y comercial, vamos y volvemos del Vamos Somos Chilenos en esta entrevista el día de hoy. ¿Estamos? No puedo terminarla. Tengo que corregirlo.